Millonario durante un viaje sufre una avería en el coche y un mecánico lo ayuda. El millonario queda impactado al ver su colgante, el mismo que su hijo usaba cuando desapareció hace muchos años. Eduardo Morales era un hombre de muchas conquistas, pero también de una pérdida devastadora. Estaba acostumbrado a aparecer en los titulares de los periódicos con sus adquisiciones de empresas, decisiones estratégicas y la construcción de un imperio que se destacaba en el panorama empresarial de México. Sin embargo, detrás de las puertas cerradas de su lujosa mansión, vivía en silencio, sumido en una soledad que ningún dinero podía llenar. Hace 20 años, la vida de Eduardo y su esposa, Mariana, cambió para siempre. Perdieron a su único hijo, Alejandro, en un trágico accidente automovilístico. El cruel destino se llevó no solo al niño, sino también su cuerpo, que nunca fue encontrado. Desde entonces, Eduardo y Mariana quedaron atrapados en un ciclo interminable de dolor e incertidumbre, con la esperanza erosionándose lentamente por la dura realidad. Eduardo, que antes era conocido por su energía inagotable y su aguda visión para los negocios, ahora era una sombra del hombre que solía ser. Sus días se llenaban de reuniones y negociaciones, pero su mente siempre volvía al pasado, reviviendo los momentos previos al accidente y preguntándose qué podría haber hecho diferente. Las noches eran aún más difíciles. Mientras el silencio llenaba la casa, se encontraba mirando la foto de Alejandro, recordando cada detalle del rostro del hijo que nunca pudo ver crecer. Mariana, por su parte, se negaba a rendirse por completo. Aunque su dolor era profundo, mantenía una chispa de esperanza, creyendo que algún día, de alguna manera, Alejandro regresaría a ellos. Esa creencia, por improbable que fuera, era lo que la mantenía en pie. Pasaba horas en iglesias, rezando por un milagro, mientras Eduardo intentaba en vano convencerse de que todo esto era solo una ilusión que necesitaba dejar atrás. Sin embargo, el dolor de Eduardo no solo estaba arraigado en la pérdida de su hijo, sino también en la culpa que cargaba. Él era el conductor en ese fatídico viaje a la casa de campo. Cada curva del camino estaba grabada en su memoria y se culpaba por cada decisión que tomó ese día. El camino resbaladizo, la lluvia torrencial, el sonido de los neumáticos derrapando. Esos eran los fantasmas que lo atormentaban todas las noches. La culpa lo consumía de manera silenciosa, pero constante. Eduardo había intentado llenar el vacío con el trabajo, dedicándose incansablemente a expandir su imperio, pero cada nuevo contrato firmado, cada nueva adquisición, solo aumentaba la sensación de inutilidad y lo alejaba aún más de su propia familia. La mansión que un día estuvo llena de vida, con risas y juegos, ahora era solo un monumento a lo que se había perdido. Los pasillos resonaban con el silencio y cada habitación traía dolorosos recuerdos del niño que nunca volvió a casa. Eduardo sabía que estaba atrapado en el pasado, pero no podía liberarse. Su única compañía constante era la foto de Alejandro, que mantenía en su oficina, mirándola en busca de respuestas que nunca llegarían. El rostro sonriente de su hijo parecía preguntar: ¿por qué, papá? ¿Por qué no me salvaste? Y esas preguntas, aunque mudas, perforaban el alma de Eduardo, dejándolo en un estado de constante melancolía. Mariana, por otro lado, todavía mantenía la habitación de su hijo intacta, como si en cualquier momento él pudiera atravesar la puerta con una sonrisa en el rostro, diciendo que todo había sido un error. La habitación de Alejandro, con sus juguetes alineados y la cama siempre hecha, era un santuario de recuerdos para ella, un lugar donde la esperanza aún podía respirar, por débil que fuera. Los pocos amigos que le quedaban a Eduardo habían intentado, a lo largo de los años, convencerlo de seguir adelante, de encontrar alguna forma de felicidad o al menos de paz. Pero Eduardo era terco. Se aferraba al dolor, pues para él era todo lo que quedaba de Alejandro. El dolor era una prueba de que aún le importaba, de que el amor por su hijo no había muerto junto con él. La vida de Eduardo era un ciclo de dolor, culpa y arrepentimiento, y estaba convencido de que nada podría cambiar eso.
Cada día era solo una repetición del anterior, sin sorpresas, sin esperanza de que algo pudiera romper el ciclo vicioso en el que se encontraba. Sin embargo, el destino, siempre impredecible, ya estaba preparando un nuevo capítulo para la vida de Eduardo, algo que él jamás podría haber imaginado. Eduardo Morales siempre había sido un hombre de hábitos rígidos y una agenda impecablemente organizada. A pesar del vacío que consumía su vida personal, sus negocios seguían prosperando, impulsados por una disciplina férrea que él se imponía diariamente. Esa mañana en particular, Eduardo se preparaba para otro viaje de negocios, esta vez a una región remota, donde planeaba invertir en un nuevo emprendimiento agrícola. Su empresa estaba diversificando sus actividades y esta nueva adquisición prometía ser lucrativa, pero Eduardo no sentía la misma emoción de antes. Para él era solo una transacción más, otra tarea por tachar de su lista. El viaje debía ser simple, un vuelo rápido hasta una pequeña ciudad en el interior y desde allí un viaje en coche hasta la propiedad que estaba interesado en adquirir. Todo parecía ir según lo planeado. El cielo estaba despejado y la previsión meteorológica era favorable. Eduardo, acompañado solo por su chófer, seguía por la sinuosa carretera que conducía a la propiedad. Los paisajes montañosos pasaban como manchas borrosas ante sus ojos cansados y aprovechaba el silencio para sumergirse en sus pensamientos, como solía hacer a menudo. Sin embargo, el destino, siempre impredecible, tenía otros planes para Eduardo. Después de varias horas de viaje, el coche, uno de los más modernos y lujosos del mercado, comenzó a presentar problemas. El chófer, preocupado, se detuvo en el borde de la carretera y salió para verificar qué estaba sucediendo. Eduardo, impaciente, permaneció dentro del vehículo, mirando por la ventana la carretera desierta que se extendía frente a él. «Es el motor, señor Morales. Parece que algo no está bien», dijo el chófer al regresar, con el rostro preocupado. Eduardo frunció el ceño, irritado por el contratiempo inesperado. Había planeado cada detalle de ese viaje y ahora estaba atrapado en una carretera aislada, sin señal de celular y sin ninguna forma de comunicación con el mundo exterior. El tiempo empezó a pasar de una manera extrañamente lenta. El silencio de la carretera desierta solo se rompía por el canto lejano de los pájaros y por el viento que soplaba entre los árboles. Eduardo, impaciente, comenzó a considerar sus opciones. Podía esperar a que pasara algún otro vehículo, pero en esa carretera remota, eso podría tardar horas. También podía caminar hasta encontrar ayuda, pero no había garantías de que llegara a algún lugar antes de que anocheciera. Mientras esperaba, Eduardo miraba a su alrededor, observando la vastedad del paisaje que lo rodeaba. Las imponentes montañas y los densos bosques creaban una sensación de aislamiento, algo a lo que no estaba acostumbrado. En la ciudad, Eduardo siempre estaba rodeado de personas, empleados, inversionistas, periodistas, pero allí, en ese momento, se sintió verdaderamente solo, como si el mundo se hubiera encogido hasta reducirse a ese tramo de carretera y a ese coche averiado. El tiempo pasaba, y la impaciencia de Eduardo se transformaba lentamente en una inquietud que no podía explicar. Algo en esa situación parecía extraño, como si el universo estuviera conspirando para colocarlo allí, en ese lugar, en ese momento. Y entonces, después de lo que parecieron horas, divisó a lo lejos un vehículo que se acercaba. Era un coche antiguo, polvoriento y aparentemente fuera de lugar en esa carretera aislada. Eduardo observó atentamente mientras el vehículo se acercaba lentamente. Cuando el coche finalmente se detuvo junto al suyo, un joven bajó. Vestía ropa sencilla y desgastada, y su apariencia humilde contrastaba con la opulencia del coche de Eduardo. El joven se presentó como Ramón, un mecánico que estaba de paso por la carretera en busca de trabajo. Con una sonrisa amigable, ofreció su ayuda, y Eduardo, aunque de mala gana, aceptó, viéndolo como la única oportunidad de salir de esa situación. Ramón abrió el capó y comenzó a trabajar en el motor con una habilidad sorprendente.
Eduardo, que inicialmente planeaba esperar dentro del coche, fue tomado por la curiosidad y salió para observar al joven mecánico. Mientras Ramón trabajaba, Eduardo notó algo peculiar: un collar colgando del cuello del chico, que se balanceaba suavemente con cada movimiento. Eduardo sintió que su corazón se aceleraba. Ese collar era idéntico al que Alejandro llevaba el día del accidente. Un collar único que había sido pasado por generaciones en la familia Morales. Eduardo no podía apartar la vista. ¿Qué hacía ese collar en el cuello de un mecánico desconocido en medio de una carretera aislada? ¿Y por qué, después de tantos años, estaba viendo ese objeto nuevamente, justo allí, en ese momento? Las preguntas comenzaron a formarse en su mente y sintió una mezcla de incredulidad y esperanza. ¿Sería posible? Incapaz de contener la curiosidad, Eduardo se acercó más a Ramón y, con la voz ligeramente temblorosa, preguntó: «Ese collar, ¿de dónde lo sacaste?». Ramón se detuvo un momento, levantando la mirada para encontrarse con los ojos de Eduardo. Había cierta sorpresa en la mirada del joven mecánico, como si no estuviera acostumbrado a que alguien de posición social elevada se interesara tanto por algo tan simple como un collar. Frunció ligeramente el ceño, como si intentara entender la razón detrás de la pregunta de Eduardo. «¿Este collar?», respondió Ramón, llevando la mano a su cuello y tocando suavemente el colgante de metal envejecido. «No sé mucho sobre él, señor. Lo encontraron conmigo cuando me rescataron después de un accidente de coche hace muchos años». «Dicen que lo llevaba puesto cuando me encontraron, pero no recuerdo nada de ese tiempo». Eduardo sintió que le faltaba el aire por un instante. Las palabras de Ramón resonaron en su mente, trayendo de vuelta recuerdos que había intentado enterrar durante años. Un accidente de coche, un collar que estaba con él cuando lo encontraron. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera que parecía a la vez imposible y de alguna manera predestinada. «¿No recuerdas nada antes de ese accidente?», preguntó Eduardo, tratando de mantener la voz firme, aunque el torbellino de emociones dentro de él amenazaba con desbordarse. Ramón negó con la cabeza, su semblante cargado de una especie de resignación. «No, señor. Cuando me encontraron estaba muy herido. Me llevaron a un hospital y luego terminé siendo adoptado por una familia que me crió como uno de los suyos. Pero mis recuerdos anteriores al accidente nunca volvieron. Todo lo que sé sobre mi pasado es lo que me contaron, y este collar siempre ha sido la única pista que tuve de quién era antes». Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Eso no podía ser una coincidencia. El collar, el accidente, la falta de memoria. ¿Sería posible que el joven delante de él fuera Alejandro, su hijo perdido hace tanto tiempo? La idea parecía absurda, una fantasía desesperada de un padre que nunca aceptó la pérdida de su hijo. Y sin embargo, había algo en Ramón, algo en sus ojos, en la manera en que hablaba, que tocaba profundamente a Eduardo, reavivando una esperanza que pensaba que se había apagado para siempre. «Dime, Ramón», continuó Eduardo, con una nueva urgencia en la voz, «¿ese accidente dónde ocurrió?». Ramón se detuvo un momento, reflexionando sobre la pregunta. «Fue en una carretera cerca de una zona rural, señor. Me dijeron que me encontraron en un barranco donde aparentemente el coche había caído. Estaba solo y gravemente herido. Si no hubiera sido por alguien que pasó por ahí por casualidad, tal vez ni siquiera habría sobrevivido». El corazón de Eduardo latía descontrolado. Todo parecía alinearse de una manera aterradora. La carretera que Ramón describió era la misma en la que él y Alejandro habían sufrido el accidente fatal. La misma carretera donde él creía que su hijo había perdido la vida. Pero, ¿y si Alejandro había sobrevivido? ¿Y si por alguna razón inexplicable había sido encontrado por otra persona y llevado lejos sin recordar nunca quién era realmente? Eduardo sintió que sus manos temblaban levemente. Sabía que debía mantener la calma, que no podía precipitarse. Aún así, la idea de que Ramón pudiera ser su hijo perdido era una chispa de esperanza que no podía ignorar. «¿Y el collar?», preguntó, tratando de parecer casual.
¿Nunca te has preguntado de dónde vino? Ramón se encogió de hombros. Siempre me dijeron que era lo único que tenía cuando me encontraron. Pensé que tal vez había pertenecido a mi familia, pero como no sé quiénes son, nunca pude investigar más a fondo. Para mí, solo es un símbolo de un pasado que nunca logré recordar. Las palabras de Ramón confirmaron lo que Eduardo comenzaba a temer, o a desear. Había algo mucho más profundo en esta historia, algo que necesitaba investigar. Pero, ¿cómo podría abordar este delicado tema con Ramón? Y lo más importante, ¿cómo podría descubrir la verdad sin asustar al joven, sin crear expectativas que tal vez nunca se concretaran? Eduardo sabía que tenía que actuar con cautela. Necesitaba pruebas, algo concreto que vinculara a Ramón con Alejandro. Y sobre todo, necesitaba descubrir cómo abordar esta posibilidad sin causar más dolor, tanto a Ramón como a él mismo. Ramón, dijo Eduardo, tratando de ocultar la emoción en su voz, ¿y si te ayudara a descubrir más sobre ese collar? Tal vez, juntos, podamos descubrir de dónde realmente proviene y, quién sabe, aprender más sobre tu pasado. Ramón miró a Eduardo con una mezcla de sorpresa y curiosidad. ¿Usted haría eso? No sé cómo agradecerle. Nunca tuve los recursos para investigar, pero si está dispuesto a ayudarme, estaría muy agradecido. Eduardo asintió, con un nuevo plan formándose en su mente. Ayudaría a Ramón, y al hacerlo, podría finalmente descubrir si ese joven mecánico era realmente el hijo que pensó haber perdido para siempre. Mientras Ramón terminaba de arreglar el coche, Eduardo intentaba organizar sus pensamientos. Su mente era un torbellino, llena de recuerdos del pasado y la nueva esperanza que se insinuaba de forma abrumadora. Sabía que debía mantener la calma, que no podía dejarse llevar por la emoción antes de estar seguro de que ese joven era realmente Alejandro. Pero, ¿cómo podía ignorar las coincidencias? El collar, el accidente, la falta de memoria. Cada detalle parecía alinearse en una línea delgada que conectaba a Ramón con el hijo que creía haber perdido para siempre. Ramón se levantó y limpió sus manos llenas de grasa en un trapo viejo. «Todo listo, señor Morales», dijo con una sonrisa sencilla. Su coche debería funcionar perfectamente ahora. Solo era una falla en el sistema de encendido. Eduardo miró al joven mecánico, viendo en él no solo a un extraño, sino a una posible conexión con su pasado. Necesitaba saber más, descubrir si la esperanza que comenzaba a florecer en su pecho era real o solo otra cruel ilusión. «Ramón, sobre mi oferta de ayudar a investigar tu pasado», comenzó Eduardo, eligiendo sus palabras con cuidado. «No quiero crear falsas expectativas, pero creo que podría haber algo más en ese collar de lo que imaginas. Si estás dispuesto, podemos empezar a buscar respuestas juntos». Ramón frunció el ceño, claramente sorprendido por la insistencia de Eduardo. Para él, el collar siempre había sido un misterio, una pieza de un rompecabezas que nunca logró completar. Pero la vida le había enseñado a aceptar lo que no podía cambiar y aprendió a vivir sin respuestas. Ahora, sin embargo, estaba frente a un hombre que parecía dispuesto a sumergirse en ese misterio con él, alguien con recursos y, aparentemente, una motivación personal. «Nunca tuve la oportunidad de investigar a fondo», admitió Ramón, sus ojos reflejando una mezcla de curiosidad y cautela. «Siempre me pregunté qué podría haber pasado antes del accidente, pero nunca supe por dónde empezar. Si usted cree que puede ayudarme, acepto». Eduardo sintió que un peso se quitaba de sus hombros. La disposición de Ramón para explorar su pasado le daba la oportunidad que tanto había esperado, la posibilidad de descubrir si el destino había, de alguna manera, salvado a su hijo. Pero también sabía que debía ser cuidadoso. Cualquier movimiento precipitado podría destruir la frágil esperanza que comenzaba a formarse. «Genial», dijo Eduardo, tratando de mantener la voz firme. «Empecemos por el collar. Conozco a un joyero de confianza que puede examinar la pieza y quizás darnos algunas pistas sobre su origen. Y también podemos buscar registros del accidente que mencionaste.
Si hubo algún informe o investigación, tal vez podamos encontrar más información sobre lo que sucedió. Ramón asintió, claramente intrigado por la idea de finalmente descubrir algo sobre su pasado. «Sería bueno saber más sobre eso», dijo, con un tono de voz que indicaba una mezcla de esperanza y miedo. «Siempre quise saber quién era antes del accidente, pero siempre pensé que nunca encontraría respuestas». Eduardo sintió una punzada de dolor al escuchar las palabras de Ramón. ¿Qué podía decir? ¿Que estaba empezando a creer que Ramón era Alejandro? ¿Que la posibilidad de finalmente reencontrarse con su hijo lo estaba consumiendo? No, necesitaba pruebas primero. Solo entonces podría revelar la verdad, si es que había una verdad que revelar. «Hagamos esto juntos, Ramón», dijo Eduardo, extendiendo la mano en un gesto de camaradería. «Y si descubrimos algo que pueda ayudar a llenar los vacíos de tu pasado, serás el primero en saberlo». Ramón apretó la mano de Eduardo con una expresión seria. «Le agradezco mucho por esto, señor Morales. No sé cómo puedo devolverle el favor». «No te preocupes por eso», dijo Eduardo, retirando la mano lentamente. «Por ahora enfoquémonos en encontrar respuestas». Mientras Ramón recogía sus herramientas y se preparaba para continuar, Eduardo sintió el peso de las posibilidades futuras. Ese era solo el comienzo de un viaje que podría traer una alegría indescriptible o un dolor renovado. Cada paso debía ser calculado, cada movimiento hecho con cuidado. Mientras regresaba al coche y se preparaba para continuar su viaje, Eduardo no podía evitar mirar a Ramón una última vez, con la esperanza de que las respuestas que tanto buscaba finalmente estuvieran a su alcance. Sabía que el camino por delante sería largo y difícil, pero estaba decidido a recorrerlo, cueste lo que cueste. Ramón, por su parte, sentía una mezcla de emociones. La idea de finalmente descubrir su pasado lo atraía, pero también lo asustaba. Y lo que más lo intrigaba era la razón por la cual un hombre como Eduardo Morales estaba tan interesado en ayudarlo. Había algo más en esta historia, algo que Ramón aún no podía comprender, pero estaba dispuesto a descubrirlo, cueste lo que cueste. Al día siguiente, Eduardo despertó con una sensación de propósito renovado, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Sabía que ese viaje no sería fácil, pero cada fibra de su ser estaba decidida a descubrir la verdad sobre Ramón. Si ese joven realmente era Alejandro, necesitaría pruebas concretas antes de siquiera pensar en revelar la verdad a Mariana, o incluso a Ramón. Eduardo decidió comenzar por la joyería de un viejo amigo, Enrique Ortega, un renombrado joyero de la ciudad. Enrique era un hombre de confianza, alguien que Eduardo conocía desde hacía décadas y que tenía un profundo conocimiento sobre joyas raras y antiguas. Eduardo sabía que, si alguien podía proporcionar información sobre el collar, ese alguien sería Enrique. Mientras conducía hacia la joyería, Eduardo reflexionaba sobre las posibles implicaciones de lo que estaba a punto de hacer. Había pasado años tratando de seguir adelante, tratando de enterrar el doloroso pasado, pero ahora sentía que estaba al borde de una revelación que podría cambiarlo todo. ¿Qué pasaría si ese collar realmente perteneciera a Alejandro? ¿Y si Ramón realmente fuera su hijo? ¿Cómo lidiaría con esta nueva realidad? Al llegar a la joyería, Enrique lo recibió calurosamente, aunque notó la expresión preocupada en el rostro de Eduardo. «Amigo mío, ¿qué puedo hacer por ti hoy?», preguntó Enrique, mientras lo conducía a una sala privada en la parte trasera de la tienda. Eduardo respiró hondo antes de sacar el collar de su bolsillo y entregárselo a Enrique. «Me gustaría que examinaras esto, Enrique. Necesito saber todo lo que puedas sobre él. Su origen, edad, cualquier marca distintiva. Es muy importante». Enrique tomó el collar con cuidado, examinándolo con una mirada experta. De inmediato se dio cuenta de que no era una pieza común. «Este collar», comenzó Enrique, mientras analizaba el colgante con una lupa, «es muy antiguo. Por el estilo y la forma en que fue hecho, diría que pertenece a una línea noble. Las marcas aquí indican que fue creado hace al menos 100 años, tal vez más. Pero hay algo más.
Mira esta inscripción en la parte de atrás. Eduardo se inclinó para ver mejor. Había una pequeña inscripción que nunca había notado antes. Enrique continuó. Es un símbolo familiar, muy antiguo. No he visto algo así en mucho tiempo. Esto me lleva a creer que este collar se ha pasado de generación en generación. Eduardo sintió su corazón acelerarse. Ese collar realmente tenía una conexión con su familia, algo que siempre había sospechado. Enrique, ¿podrías investigar más sobre este símbolo? Necesito saber exactamente de dónde viene. Claro, Eduardo. Consultaré con algunos contactos y veré qué puedo descubrir. Pero, ¿qué te llevó a querer saber sobre este collar ahora? Enrique preguntó, curioso. Eduardo vaciló por un momento. Confiaba en Enrique, pero no quería levantar sospechas antes de estar seguro. Simplemente, algo personal, Enrique. Tengo la sensación de que este collar podría estar relacionado con algo importante para mí. Necesito estar seguro. Enrique asintió, respetando la privacidad de Eduardo. Entiendo. Haré lo que pueda y te daré noticias pronto. Pero, Eduardo, si este collar realmente pertenece a tu familia, podría ser que estés cerca de algo grande. Eduardo salió de la joyería con el corazón pesado. La investigación de Enrique era solo el comienzo. Sabía que también necesitaba descubrir más sobre el accidente en el que Ramón fue encontrado. Con esto en mente, Eduardo decidió visitar la comisaría de la ciudad donde había ocurrido el accidente. Si hubiera algún registro, algún informe oficial, tal vez podría obtener más información. Al llegar a la comisaría, Eduardo fue recibido por un policía veterano que parecía conocer todos los detalles de cada caso que pasaba por ahí. Buenos días, señor Morales. ¿En qué puedo ayudarle? Eduardo explicó brevemente que estaba investigando un accidente automovilístico que había ocurrido hace muchos años en esa región y que estaba buscando registros. El policía, aunque intrigado, no hizo muchas preguntas. Déjeme ver qué encuentro en los archivos. Después de un rato buscando entre registros antiguos, el policía regresó con un archivo polvoriento. Aquí está. Hubo un accidente en esa carretera hace unos 20 años. Se registró como un caso de vehículo fuera de control que cayó en un barranco. Se encontró a un joven muy herido, sin identificación, y fue llevado al hospital local. No había nadie más en el coche. Eduardo sintió un escalofrío. Era exactamente lo que Ramón había descrito. El policía continuó. Si quiere, puedo proporcionarle una copia de este informe, pero no hay mucha información aparte de esto. Sí, por favor, dijo Eduardo aceptando el archivo. Mientras sostenía los papeles, supo que estaba cada vez más cerca de la verdad. Al salir de la comisaría, Eduardo sintió una mezcla de emociones, ansiedad, esperanza y un creciente temor de que, al cavar tan hondo, pudiera encontrar algo para lo que no estaba preparado. Pero una cosa era segura. Estaba decidido a seguir adelante, cueste lo que cueste. Eduardo pasó los días siguientes inmerso en una mezcla de ansiedad y expectativa. Cada vez que sonaba el teléfono, su corazón se aceleraba, con la esperanza de que fuera Enrique con algún nuevo descubrimiento sobre el collar. Al mismo tiempo, revisaba los documentos que había conseguido en la comisaría, intentando extraer de ellos alguna pista que lo ayudara a conectar a Ramón con su hijo perdido. El tiempo parecía arrastrarse, y cada día que pasaba aumentaba la tensión dentro de él. Finalmente, la tan esperada llamada de Enrique llegó. Eduardo contestó de inmediato, y la voz de su amigo sonó seria del otro lado de la línea. Eduardo, encontré algo. Necesitamos hablar en persona. ¿Puedes venir a la joyería? Sin dudarlo, Eduardo tomó las llaves del coche y se dirigió a la tienda de Enrique. Durante el trayecto su mente giraba en torno a las posibilidades. ¿Qué habría descubierto Enrique? ¿Y cómo podría esto confirmar o negar las sospechas de Eduardo? Al llegar, Enrique lo recibió en la sala privada de la parte trasera, donde habían conversado la última vez. Sobre la mesa estaba el collar, ahora con un brillo nuevo, después de haber sido cuidadosamente limpiado y restaurado. Junto al collar había un libro antiguo,
de apariencia desgastada, que parecía haber sido consultado recientemente. «Eduardo, lo que descubrí es sorprendente», comenzó Enrique, con un tono de voz que mezclaba respeto y seriedad. «Este collar pertenece a una antigua familia noble mexicana, los Morales. Este símbolo», dijo, señalando la inscripción que Eduardo había notado antes, «es un escudo de armas que pertenece a tu linaje familiar. Este collar se ha pasado de generación en generación, siempre del padre al hijo primogénito. Y, si no me equivoco, el último en recibirlo fue tu hijo, Alejandro». Eduardo sintió que el aire le faltaba por un momento. Aquello que siempre había sospechado, pero nunca quiso creer del todo, ahora estaba siendo confirmado por su amigo de muchos años. «Eso significa», comenzó Eduardo, tratando de controlar la emoción que brotaba en su voz, «¿que Ramón podría ser realmente Alejandro?» Enrique asintió lentamente. «Todas las evidencias apuntan a eso. La única manera de estar absolutamente seguros sería a través de una prueba de ADN. Pero, Eduardo, la historia que me contaste, combinada con el origen de este collar, todo indica que Ramón es de hecho tu hijo». Eduardo guardó silencio por un momento, dejando que las palabras de Enrique se asentaran. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Cómo podría abordar a Ramón con esta información? Y más importante, ¿cómo se lo diría a Mariana, que había vivido todos estos años en el dolor de la pérdida? Pero Eduardo sabía que no había vuelta atrás. Necesitaba la verdad, y solo una prueba de ADN podría confirmarla de manera incontestable. «Gracias, Enrique. Esto es más de lo que podría haber esperado», dijo Eduardo finalmente encontrando su voz. «Hablaré con Ramón y le sugeriré que hagamos la prueba de ADN. Es la única manera de estar seguros». Enrique lo acompañó hasta la salida, con una expresión de solidaridad en el rostro. «Eduardo, deseo que encuentres las respuestas que buscas. Sé lo importante que es esto para ti». Eduardo agradeció nuevamente, y con el collar cuidadosamente guardado en el bolsillo, volvió al coche. El camino de regreso fue recorrido en silencio, mientras organizaba sus pensamientos. Sabía que no podía postergar esa conversación por más tiempo. Era hora de confrontar a Ramón con la posibilidad de que él fuera Alejandro y sugerir la prueba de ADN. Esa misma tarde, Eduardo fue a la pequeña taller de Ramón. El joven estaba trabajando en un coche antiguo cuando Eduardo llegó. Ramón, siempre cordial, dejó lo que estaba haciendo y saludó a Eduardo con una sonrisa. «Señor Morales, es bueno verlo de nuevo. ¿En qué puedo ayudarlo hoy?» Eduardo respiró hondo antes de empezar. «Ramón, he estado pensando mucho en lo que hablamos el otro día, sobre tu pasado, sobre el collar, y creo que podría haber una conexión entre tú y mi familia». Ramón frunció el ceño, claramente confundido. «¿Qué quiere decir, señor Morales?» «Necesito que confíes en mí, Ramón», dijo Eduardo, tratando de mantener un tono firme pero amable. «Quiero sugerir que hagamos una prueba de ADN. Creo que podría ser alguien muy importante para mí y para mi familia». Ramón se quedó en silencio, absorbiendo las palabras de Eduardo. La idea de que él pudiera ser más que un simple mecánico, de que pudiera tener una historia y una familia de verdad, le parecía surrealista. Pero había algo en la forma en que Eduardo hablaba, en la intensidad de su mirada, que lo convenció de considerar la posibilidad. «Si esto puede ayudar a descubrir quién soy, entonces acepto», dijo Ramón, con una firmeza que lo sorprendió a sí mismo. Eduardo asintió, sintiendo una mezcla de alivio y nerviosismo. El camino hacia la verdad estaba abierto, pero todavía había muchas incertidumbres por delante. «Perfecto. Vamos a organizarlo lo antes posible». Mientras Eduardo salía del taller, sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. El siguiente paso sería crucial, y sabía que el resultado de esa prueba podría cambiarlo todo, para bien o para mal. Al día siguiente, Eduardo organizó todos los preparativos para la prueba de ADN. Sabía que este sería el momento más decisivo de toda la investigación, el punto en el que las esperanzas de reencontrar a su hijo podrían concretarse o destruirse para siempre. Quería que todo se hiciera con la máxima discreción,
para que Ramón no se sintiera presionado o expuesto de manera indeseada. La cita se programó en una clínica privada y confiable, donde Eduardo estaba seguro de que los resultados serían precisos y confiables. Cuando llamó a Ramón, el joven aceptó ir a la clínica sin dudarlo, aunque Eduardo notó cierta tensión en su voz. La perspectiva de finalmente descubrir la verdad sobre su identidad afectaba a Ramón de maneras que aún no lograba comprender por completo. En la mañana de la prueba, Eduardo recogió a Ramón en su taller y juntos se dirigieron a la clínica. El trayecto se hizo en silencio, con ambos hombres sumidos en sus propios pensamientos. Eduardo se preguntaba qué haría si la prueba confirmaba que Ramón era realmente Alejandro. ¿Cómo se lo contaría a Mariana? Y, lo más importante, ¿cómo reaccionaría Ramón al descubrir que toda su vida hasta ese momento había estado construida sobre una identidad falsa? Al llegar a la clínica, fueron recibidos por un médico experimentado y de confianza, que ya había sido informado sobre la importancia y la sensibilidad de esa prueba. Ramón parecía nervioso, pero Eduardo trató de tranquilizarlo con una sonrisa alentadora. «Todo saldrá bien, Ramón», dijo Eduardo mientras esperaban en la sala de consulta. «La prueba es simple y los resultados nos ayudarán a entender mejor lo que sucedió». Ramón asintió, aunque aún parecía un poco incómodo. «Es solo que nunca pensé que algo así me sucedería a mí», admitió, con un ligero temblor en la voz. «Pasé tanto tiempo sin saber quién era, que ahora que estoy cerca de descubrirlo, es un poco aterrador». Eduardo entendía perfectamente ese sentimiento. Él mismo estaba dividido entre el deseo de reencontrarse con su hijo y el miedo de lo que eso podría significar para ambos. «Sé que es mucho para asimilar, Ramón, pero independientemente de lo que descubramos, estaré aquí para ayudarte». El médico llamó a Ramón para la extracción de sangre, y el joven lo siguió en silencio, mientras Eduardo observaba de cerca. La extracción fue rápida y sin complicaciones, y pronto Ramón estaba de vuelta en la sala de espera junto a Eduardo. El médico explicó que los resultados estarían listos en unos días y que se pondría en contacto con ellos tan pronto como los tuviera. Al salir de la clínica, Eduardo sintió la tensión que envolvía a ambos. Aunque la prueba estaba hecha, la espera por los resultados sería angustiante. Sabía que tenía que encontrar una manera de aliviar la presión sobre Ramón durante esos días, de mantenerlo ocupado y distraído hasta que se revelara la verdad. «Ramón, mientras esperamos los resultados, tal vez quieras pasar un tiempo conmigo», sugirió Eduardo, tratando de sonar casual. «Podríamos visitar algunos lugares, hablar más sobre lo que recuerdas e incluso echar un vistazo a algunos álbumes de fotos antiguos. ¿Quién sabe si algo te ayuda a recordar más cosas?» Ramón dudó por un momento, pero luego aceptó. «Creo que podría ser bueno, sí. Podría ayudarme a entender mejor lo que está pasando». Los días que siguieron estuvieron marcados por una convivencia tranquila, pero llena de tensión subyacente. Eduardo llevó a Ramón a la casa donde él y Mariana vivían, presentándole cada rincón con cuidado, siempre esperando algún signo de reconocimiento. Ramón, por su parte, parecía absorberlo todo con atención, pero sin demostrar ningún recuerdo específico. Eduardo le mostró la habitación de Alejandro, aún intacta como Mariana la había dejado. La mirada de Ramón al entrar en la habitación fue una mezcla de curiosidad e incomodidad. Había algo allí que lo atraía, pero no lograba identificar exactamente qué era. Eduardo observaba en silencio, tratando de no presionar al joven. «Esta era la habitación de mi hijo», dijo Eduardo con la voz baja. «Desapareció hace muchos años, y nunca he dejado de buscarlo». Ramón miró a Eduardo, sintiendo el dolor y la esperanza que impregnaban esas palabras. Quería decir algo, ofrecer algún consuelo, pero estaba tan perdido en sus propios pensamientos que las palabras le faltaron. Lo único que pudo hacer fue asentir en silencio, tratando de procesar la complejidad de la situación en la que se encontraba. Finalmente, después de días de espera angustiosa, Eduardo recibió la llamada que tanto esperaba. El médico tenía los resultados de la prueba de ADN y pidió que ambos regresaran a la clínica para recibir las noticias en persona.
El corazón de Eduardo latía con fuerza en su pecho, mientras él y Ramón se dirigían de nuevo a la clínica, sabiendo que el momento de la verdad había llegado. Al entrar en la sala del médico, el ambiente parecía cargado de expectación. El médico, con semblante serio, sostenía un sobre sellado. Se lo entregó a Eduardo, quien sintió que las manos le temblaban levemente al abrirlo. Ramón observaba en silencio, su rostro una máscara de ansiedad. Eduardo leyó las palabras impresas en el papel. Cada letra parecía pesar 1 tonelada. Cuando finalmente levantó los ojos para encontrar los de Ramón, supo que todo cambiaría a partir de ese momento. «Ramón», dijo Eduardo con la voz entrecortada, «los resultados confirman. Tú eres mi hijo. Tú eres Alejandro». El silencio que siguió a la revelación fue denso, casi palpable. Ramón, o mejor dicho, Alejandro, se quedó paralizado, las palabras de Eduardo resonando en su mente mientras intentaba asimilar lo que acababa de escuchar. Durante tantos años, había vivido una vida sin recuerdos, sin una identidad verdadera, y ahora, en un instante, todo había cambiado. Era Alejandro Morales, el hijo perdido de Eduardo. La verdad estaba frente a él, clara e innegable, pero aceptarla parecía imposible. Eduardo observaba a su hijo con una mezcla de alivio y aprensión. Finalmente, había encontrado a Alejandro. Pero, ¿qué venía después? La reacción de Ramón, no, Alejandro, era impredecible, y Eduardo temía que esta revelación, en lugar de traer la felicidad que tanto deseaba, pudiera destruir el frágil equilibrio que su hijo había construido a lo largo de los años. «¿Yo soy tu hijo?», Alejandro murmuró, como si estuviera tratando de probar la veracidad de las palabras. Miró a Eduardo, sus ojos reflejando una mezcla de confusión, dolor y una esperanza incierta. «¿Todo este tiempo viví una vida que no era mía?». Eduardo dio un paso adelante, intentando acercarse a su hijo, pero sin querer presionarlo. «Alejandro, sí, eres mi hijo. Siempre lo has sido. Yo nunca dejé de buscarte. Nunca dejé de creer que, de alguna forma, el destino nos reuniría. Pero sé que esto es mucho para procesar. No espero que aceptes todo de inmediato». Alejandro retrocedió ligeramente, como si necesitara espacio para respirar, para pensar. La revelación de su verdadera identidad estaba siendo un shock para él. Pero, ¿y mi vida? ¿Y las personas que me criaron? Ellos son la única familia que conozco. ¿Cómo puedo simplemente abandonar todo eso y convertirme en alguien que ni siquiera conozco? Eduardo sintió el dolor en la voz de su hijo y sabía que no había respuestas fáciles para esas preguntas. «Lo entiendo, Alejandro. No quiero que sientas que debes elegir entre nosotros y la vida que conoces, pero también creo que, con el tiempo, podemos encontrar una manera de integrar estas dos partes de tu vida. No tienes que ser solo una cosa o la otra, puedes ser ambas». Alejandro sacudió la cabeza, tratando de apartar la confusión que lo consumía. «Todo esto es tan surrealista. Siempre supe que algo faltaba, pero nunca imaginé que fuera esto. ¿Cómo puedo confiar en lo que siento ahora? ¿Cómo puedo saber quién soy realmente?» Eduardo deseaba desesperadamente aliviar el dolor de su hijo, pero sabía que solo el tiempo podría ayudar a Alejandro a aceptar esta nueva realidad. «Lo que sientes es completamente natural, Alejandro. Nadie espera que tengas todas las respuestas ahora. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, siempre. Podemos descubrirlo juntos, paso a paso». El médico, que había estado presenciando la escena en silencio hasta ese momento, intervino suavemente. «Señores, ¿puedo sugerir que tomen un tiempo para procesar todo esto? Estos descubrimientos pueden ser emocionalmente abrumadores. Tal vez un poco de distancia y reflexión puedan ayudar». Eduardo asintió, dándose cuenta de que insistir demasiado en ese momento podría ser perjudicial. Se giró hacia Alejandro, que aún parecía perdido en sus pensamientos. «Vamos a casa, Alejandro. Podemos hablar más sobre esto cuando estés listo. No quiero forzar nada». Alejandro no respondió de inmediato, pero finalmente asintió con la cabeza.
El camino de regreso fue silencioso, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Eduardo quería darle a su hijo el espacio que necesitaba, pero el silencio entre ellos parecía una barrera que temía no poder superar nunca. Al llegar a la mansión, Eduardo llevó a Alejandro a la sala de estar, un ambiente cómodo que, esperaba, pudiera ayudar a suavizar el impacto de la revelación. Sirvió 2 vasos de agua y se sentó junto a su hijo sin decir nada. Las palabras no eran suficientes para expresar la magnitud de lo que ambos estaban sintiendo. Alejandro finalmente rompió el silencio, su voz aún temblorosa. «No sé qué hacer, señor Morales. Quiero decir, papá, no puedo creer que esto esté pasando». Eduardo colocó una mano firme pero gentil en el hombro de Alejandro. «Yo tampoco sé exactamente qué hacer, hijo, pero sé que podemos encontrar un camino juntos. No necesitas decidir nada ahora. Vamos a dar un paso a la vez». Alejandro asintió, aún luchando por procesar las emociones que lo dominaban. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero también sentía que necesitaba entender quién era realmente, tanto como Ramón como Alejandro. Y por más difícil que fuera, había una parte de él que quería conocer a ese padre que nunca había dejado de buscarlo. Los días siguientes serían cruciales para ambos. La verdad finalmente había salido a la luz, pero ahora necesitaban aprender a lidiar con ella, y eso requeriría coraje, paciencia y, sobre todo, tiempo. Los días que siguieron a la revelación estuvieron marcados por una profunda tensión emocional, tanto para Alejandro como para Eduardo. La verdad sobre la identidad de Alejandro estaba clara, pero aceptar esta nueva realidad resultó ser un desafío monumental. Alejandro sentía como si el suelo se hubiera retirado de debajo de sus pies, dejándolo a la deriva en un mar de incertidumbres. La primera mañana después de la prueba de ADN, Alejandro despertó en la mansión de Eduardo, en una habitación de huéspedes que, aunque cómoda, le parecía extraña y opresiva. Se sentía como un intruso, un impostor viviendo una vida que no le pertenecía. Las paredes llenas de retratos de la familia Morales, los muebles elegantes y las decoraciones que exudaban riqueza y tradición, todo parecía gritar que él no encajaba allí. Eduardo, por otro lado, caminaba sobre una línea delgada entre darle espacio a su hijo y tratar de reconectarse con él. Mariana aún no sabía nada. Eduardo temía que la reacción de ella, combinada con la fragilidad emocional de Alejandro, pudiera ser explosiva. Sabía que necesitaba contarle la verdad a su esposa, pero también sabía que debía esperar el momento adecuado. Alejandro pasaba gran parte del tiempo vagando por los pasillos de la mansión, tratando de familiarizarse con un entorno que, según la lógica, debería ser su hogar. Pero para él, ese lugar era más una prisión que un refugio. Cada habitación que exploraba, cada fotografía que veía, reforzaba la sensación de que era un extraño, un impostor viviendo una vida ajena. Intentó volver a visitar la habitación que Eduardo le había mostrado, la que había pertenecido a Alejandro antes del accidente. Los recuerdos deberían estar allí, esperando ser redescubiertos, pero todo lo que sintió fue una profunda desconexión. El niño de las fotos, con su sonrisa brillante y ojos inocentes, era alguien que Alejandro no podía reconocer. Lo que debería haber sido familiar le parecía distante, como si perteneciera a otra vida, a otra persona. ¿Quién soy yo?, Alejandro se preguntaba repetidamente mientras miraba al espejo, tratando de encontrar algún vestigio del niño que debería haber sido. Pero todo lo que veía era el reflejo de un joven que había pasado la mayor parte de su vida sin respuestas, cargando un vacío que ahora parecía aún más insoportable. Eduardo, sintiendo el dolor de su hijo, intentaba acercarse de manera sutil. Le propuso paseos por la propiedad, conversaciones sobre el pasado, pero Alejandro, todavía en shock, no lograba abrirse por completo. La barrera entre ellos parecía crecer cada día más, y Eduardo temía que, en lugar de construir un puente, solo estuviera reforzando un muro. Mariana notó el cambio en el comportamiento de Eduardo, y la presencia constante de Alejandro en la mansión no pasó desapercibida.
Una mañana, ella confrontó a Eduardo, exigiendo saber por qué estaba tan distante y quién era ese joven que parecía ocupar tanto de su tiempo y atención. Eduardo sabía que no podía posponer más la conversación. Le pidió a Mariana que se sentara y, con la voz temblorosa, reveló la verdad. Le contó sobre el collar, sobre Ramón, la prueba de ADN y el descubrimiento de que Alejandro estaba vivo, pero sin memoria de su pasado. Mariana permaneció en silencio por un momento, procesando lo que Eduardo había dicho. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de emoción. ¿Me estás diciendo que nuestro hijo, nuestro Alejandro, ha estado vivo todo este tiempo? ¿Y lo encontraste pero no me lo dijiste de inmediato? Eduardo intentó explicar sus razones. El miedo a cómo ella reaccionaría, la fragilidad emocional de Alejandro, la necesidad de lidiar con todo esto poco a poco. Pero Mariana, comprensiblemente, se sentía traicionada por haber sido mantenida en la oscuridad sobre algo tan crucial. Necesitaba tiempo para estar seguro, para protegerte a ti y a Alejandro, dijo Eduardo, intentando calmarla. Sé que debería habértelo contado antes, pero tenía miedo de lo que esto haría contigo, con nosotros. Mariana, con lágrimas corriendo por su rostro, insistió en ver a Alejandro de inmediato. Eduardo la llevó a encontrarse con su hijo, temiendo cómo este encuentro afectaría a ambos. Cuando Alejandro vio a Mariana, sintió una mezcla de miedo y confusión. Mariana, por su parte, lo miró con una intensidad que él nunca había experimentado antes. «Mi hijo, mi querido hijo», murmuró Mariana, acercándose a Alejandro con los brazos extendidos. Alejandro dio un paso atrás, claramente incómodo con la intensidad de la emoción de ella. No lograba procesar lo que estaba ocurriendo, cómo debía reaccionar. Mariana se detuvo, dándose cuenta de que su emoción estaba asustando a Alejandro. Retrocedió tratando de controlar sus lágrimas. «Perdón, es solo que te he esperado tanto tiempo por este momento». Alejandro la miró, su expresión una mezcla de pena y desorientación. «Yo no sé qué decir, lo siento, pero no recuerdo nada». Mariana asintió, tratando de ocultar su dolor. «Lo entiendo, Alejandro, y no espero que recuerdes todo de una vez, pero estoy aquí para ti, siempre estaré. Eres mi hijo, y eso nunca va a cambiar». Las palabras de Mariana, aunque dichas con amor, solo profundizaron la crisis de identidad de Alejandro. Estaba dividido entre la lealtad a quienes lo criaron y el descubrimiento de quién era realmente. Y, a medida que pasaban los días, la presión de elegir entre esas dos vidas parecía cada vez más insoportable. El tiempo pasaba de manera implacable, y cada día que pasaba solo parecía aumentar la tensión entre Alejandro, Eduardo y Mariana. Alejandro, atrapado en una batalla interna, se sentía cada vez más distante de lo que se suponía que era su verdadero hogar. Pasaba horas lejos de la mansión, caminando por la ciudad, intentando encontrar algo de paz en medio del caos en que se había convertido su vida. Eduardo y Mariana, por más que lo intentaran, no lograban penetrar la barrera que Alejandro había erigido a su alrededor. Estaba presente físicamente, pero su espíritu parecía vagar en otra dimensión, un lugar donde ni siquiera él sabía cómo ubicarse. La crisis de identidad que lo consumía era profunda, y cada día se alejaba más de la idea de que podía pertenecer a esa familia. En una de esas caminatas solitarias, Alejandro decidió regresar al pequeño pueblo donde había crecido como Ramón. Necesitaba respuestas, alguna conexión con la vida que conocía, algo que le diera un sentido de realidad en medio del torbellino de emociones que lo atormentaba. Al llegar al taller donde había trabajado durante tantos años, fue recibido por antiguos colegas y amigos que lo recibieron con sorpresa y alegría. «¡Ramón! ¿Dónde has estado, muchacho? Todos estaban preocupados», exclamó uno de los mecánicos, abrazándolo calurosamente. Alejandro, al escuchar el nombre Ramón, sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Ese era el nombre que había conocido durante toda su vida, el nombre que, de alguna manera, aún definía quién era.
Tuve que resolver algunas cosas, respondió, intentando ocultar la confusión que lo consumía. El taller, con sus herramientas familiares, el olor a aceite y el sonido de los motores, era un lugar donde Alejandro se sentía seguro, donde sabía exactamente quién era y qué debía hacer. Pero ahora, incluso ese refugio parecía diferente, como si lo estuviera viendo todo desde una perspectiva distorsionada. Mientras trabajaba junto a sus antiguos colegas, Alejandro intentó encontrar consuelo en las tareas que siempre le habían traído paz. Pero con cada movimiento, con cada herramienta que usaba, la pregunta que lo atormentaba volvía con fuerza total. ¿Quién era realmente? Ramón, el humilde mecánico que vivía una vida simple, o Alejandro Morales, el hijo perdido de una familia rica e influyente. Después de un día largo y exhaustivo en el taller, Alejandro se dio cuenta de que huir hacia el pasado no estaba resolviendo nada. Necesitaba enfrentar la verdad, por más dolorosa que fuera. Decidió que debía regresar a la mansión y enfrentar su nueva realidad, incluso si eso significaba confrontar todos los miedos y dudas que lo atormentaban. Cuando llegó a la mansión, la noche ya había caído. Las luces estaban encendidas y podía ver la silueta de Eduardo en el estudio, la figura de un hombre preocupado y ansioso. Alejandro entró en silencio, caminando hasta el estudio donde Eduardo estaba sentado, mirando un álbum de fotos antiguas, como hacía frecuentemente en las últimas semanas. «Papá», Alejandro dijo, dudando por un momento al usar esa palabra. Eduardo levantó la cabeza, sorprendido al escuchar la voz de su hijo. «Yo necesito hablar contigo». Eduardo dejó el álbum a un lado y se levantó, sus ojos reflejando una mezcla de esperanza y cautela. «Claro, Alejandro, lo que tú quieras». Alejandro entró en la sala, cerrando la puerta detrás de él. Respiró hondo, tratando de encontrar las palabras correctas. «He estado pensando mucho, sobre todo, sobre quién soy, sobre lo que significa ser tu hijo, y me di cuenta de que no importa cuánto intente aferrarme al pasado, a la vida que conocía como Ramón, algo cambió, algo que no puedo ignorar». Eduardo escuchaba en silencio, sintiendo que cada palabra de Alejandro era una victoria ganada con mucho esfuerzo. «Entiendo que esto sea difícil, Alejandro. Ninguno de nosotros esperaba que las cosas fueran fáciles». Alejandro asintió, sus ojos fijos en los de Eduardo. «Lo sé, pero lo que quiero decir es que estoy dispuesto a intentarlo. Sé que nunca seré el Alejandro que ustedes perdieron, pero tal vez pueda ser alguien a quien puedan aceptar. Alguien que, con el tiempo, pueda encontrar un lugar aquí». Eduardo sintió un alivio indescriptible inundar su corazón. «No esperamos que seas algo que no eres, Alejandro. Solo queremos que seas feliz, que encuentres tu paz. Y si eso significa construir algo nuevo, estamos aquí para apoyarte en cada paso». Alejandro se acercó a su padre, sintiendo por primera vez en semanas una sensación de pertenencia, aunque incipiente. «No sé cómo va a funcionar esto, pero estoy dispuesto a intentarlo. Por ti, por mi madre y por mí mismo». Eduardo lo abrazó con fuerza, con lágrimas en los ojos. «Gracias, Alejandro. Vamos a superar esto juntos, como familia». En los días siguientes, Alejandro comenzó a abrirse más con Eduardo y Mariana, permitiéndoles entrar en su mundo. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero por primera vez sentía que estaba en el camino correcto. Los días que siguieron a la decisión de Alejandro estuvieron marcados por un proceso lento, pero constante, de reconstrucción. La relación entre él, Eduardo y Mariana comenzó a evolucionar hacia algo nuevo, basado en la aceptación mutua y en el reconocimiento de que, aunque el pasado no podía cambiarse, el futuro aún estaba por escribirse. Mariana, especialmente, se dedicó a crear un vínculo con el hijo que había reencontrado. Sabía que la presión para que Alejandro recordara quién era podría ser perjudicial, así que eligió un camino diferente. Comenzó a conocerlo tal como era ahora, sin expectativas ni exigencias.
Pasaban horas conversando sobre cosas triviales, compartiendo momentos simples que ayudaban a construir una nueva relación, ladrillo por ladrillo. Eduardo, por su parte, se aseguró de incluir a Alejandro en sus negocios, ofreciéndole la oportunidad de aprender más sobre el imperio que algún día podría ser suyo, pero sin imponerle esto como una carga. Sabía que Alejandro tenía habilidades y talentos propios, especialmente en lo que respecta a la mecánica, y lo alentó a explorar esas capacidades dentro de un contexto más amplio, donde pudiera integrar sus pasiones en el nuevo mundo que ahora formaba parte de su vida. Alejandro, aunque aún enfrentando la crisis de identidad que lo consumía, comenzó a darse cuenta de que no necesitaba elegir entre Ramón y Alejandro. Podía ser ambos, integrar las dos partes de su vida en una nueva identidad, más compleja, pero también más completa. Poco a poco, empezó a encontrar un equilibrio, descubriendo que había espacio en su vida para todas las experiencias que había vivido. Sin embargo, la verdadera prueba llegó en una cena familiar que Eduardo organizó para celebrar el regreso de Alejandro. Se invitó a todos los parientes y amigos cercanos, y la mansión fue preparada para una noche especial. Para Alejandro, esa sería la primera vez que se presentaría formalmente como Alejandro Morales ante la familia extendida y los amigos que no lo habían visto desde la infancia. Mariana estuvo al lado de Alejandro todo el tiempo, brindándole apoyo y asegurándose de que supiera que no tenía que hacer más de lo que se sintiera cómodo. Pero Alejandro sabía que esa noche sería crucial para su plena aceptación en el nuevo papel que estaba asumiendo. Ya no era solo el mecánico Ramón, era Alejandro Morales, y era hora de reconciliarse con esa identidad. Cuando finalmente llegó la noche, la mansión se llenó de rostros familiares, aunque desconocidos para Alejandro. Eduardo lo presentó a cada uno, contando historias de la infancia que, aunque Alejandro no recordaba, escuchaba con respeto y curiosidad. Había cierta magia en ver cómo todos lo recibían con cariño y alegría, aliviados por finalmente poder reunirse con el joven al que habían dado por perdido. En un momento, mientras conversaba con un primo lejano que recordaba historias de cuando eran niños, Alejandro sintió algo cambiar dentro de él. Por primera vez, se permitió imaginar un futuro en el que pudiera ser feliz como Alejandro, donde pudiera honrar el legado de su familia sin renunciar a lo que se había convertido. Al final de la cena, Eduardo se levantó para hacer un brindis. Habló sobre la travesía que habían enfrentado, sobre el dolor de la pérdida y la alegría indescriptible de reencontrar a su hijo. Con la voz entrecortada por la emoción, concluyó: «Hoy celebramos no solo el regreso de Alejandro, sino también la fuerza de nuestra familia, que ha sido capaz de superar la mayor de las pruebas. Alejandro, hijo mío, eres la prueba viviente de que el amor y la esperanza pueden guiarnos incluso en las horas más oscuras». Alejandro se levantó, y todas las miradas en la sala se volvieron hacia él. Dudó por un momento, pero luego tomó aire y habló, su voz fuerte y clara. «Les agradezco a todos ustedes por recibirme de nuevo, aunque todavía esté descubriendo lo que eso significa. Sé que hay mucho que necesito aprender, mucho que necesito recordar, pero también sé que estoy rodeado de personas que me aman, y eso es lo que realmente importa. No puedo prometer que seré el Alejandro que ustedes esperaban, pero puedo prometer que intentaré todos los días ser alguien de quien puedan estar orgullosos». Las palabras de Alejandro fueron recibidas con aplausos cálidos, y en ese momento sintió que un nuevo capítulo de su vida estaba comenzando. Ya no era solo un joven en busca de su identidad, era parte de una familia y estaba listo para enfrentar el futuro con valentía y determinación. Mientras avanzaba la noche, Alejandro se encontró solo en la terraza, mirando las estrellas. Eduardo se acercó, y ambos se quedaron en silencio por un momento, contemplando el cielo. «Lo hiciste muy bien hoy, hijo», dijo Eduardo, rompiendo el silencio. «Estoy orgulloso de ti, más de lo que puedes imaginar». Alejandro sonrió, sintiéndose finalmente en paz. «Gracias, papá. Creo que, por primera vez, yo también estoy orgulloso de mí mismo». Padre e hijo se abrazaron, y en ese abrazo estaba la promesa de un futuro lleno de posibilidades, donde el pasado y el presente se entrelazaban para crear algo nuevo y hermoso.